preparados. Golfito, cantante regional. Estamos en Radio Mundo 89.1, tu mundo de música. Con los 30 minutos de la información que usted necesita saber. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Noticioso, el primer órgano informativo al servicio de Pérez Celedón y zona sur del país. Hola, hola Costa Rica y hola a todo el mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de opinión Tiempo de Tertulia, donde todos somos amigos, donde todos opinamos. Agradecemos a don Randy Castro, el control principal de los 88.1 FM. Vamos a conocer una historia de la que todas y todos hemos sido parte. Es la historia de esas voces que nos transportaron a un campo de fútbol, A una carrera al Cerro Chirripó, o nos informaron de primera mano lo que estaba sucediendo a nivel regional y nacional. Pérez Celedón es un cantón con más de 65 años de hacer radio. nos encontramos ante la imperiosa necesidad de recordar la historia de quienes han hecho de Pérez Celedón un cantón de radio. ¿Cómo se ha vivido el mundo de la radio desde un pequeño valle al sur de Costa Rica? Recordamos al pionero de la radiodifusión en el cantón, el señor Roger Sobrado Hurtado, quien el 27 de marzo de 1955 inició con la primera emisora, La Voz de El General. Ya para el 11 de junio de 1957, y gracias al esfuerzo de don Gonzalo Jiménez Araya, inició su trabajo Radio Sinaí, emisora que continúa vigente. Luego, en el año 57, cuando la Iglesia Católica inicia en Pérez Celedón el asunto de radio, esto con la finalidad de utilizarlo como medio de catequesis. En 1960, también bajo la dirección de don Roger Sobrado, La Voz del General se convierte en Radio Universal, proyecto que finaliza en 1965. Después de la década de los 60s y en los 70s, sí, pues hubo protagonismo importante, y en los 80s incluso de emisoras que vinieron, digamos, a probar suerte en el cantón de Pérez Celedón. Por su parte, la recordada Radio Satélite aparece en la década de los 60 y años después, don Roger Sobrado incursiona nuevamente en la radiodifusión con Radio Melodía, que además fue la primera emisora en FM en el cantón. Radio Melodía FM era una emisora que pertenecía a don Roger Sobrado y de don Oscar López Morales. En aquella oportunidad era ejecutivo municipal. Esa emisora estuvo instalada en los Altos de Tienda La Grandeza. De ahí la pasaron para Barrio Boston, y ahí fue donde yo empecé, pero era el mismo estilo, ¿verdad? Pero la radio aquí en aquel tiempo era Sinaí. Usted movía el dial y salía Monumental, salía Columbia en AM, y estaba Sinaí. Para la década de los 80 recordamos a Estéreo Sur, y en los 90 a Radio Mundo. Todas estas emisoras impulsaron la trayectoria de las voces de la radio generaleña y le dieron vida a una generación de radiocomunicadores. Llega a Pérez Celedón, estamos hablando del año 81-82, una frecuencia 89.1 de la FM que iniciaba, y regresando a lo que teníamos en radio todavía en ese tiempo era la AM de Radio Sinaí. De los pocos aparatos receptores en FM que existían, se daba la recepción de la W Radio. Ya se empezaban los almacenes a traer más artefactos con la posibilidad de recibir la señal FM, entonces la actividad de la W Radio iba creciendo. De hecho, era la emisora que en ese momento era sensación por su contenido musical. Se conocían los éxitos del momento y lo que se iba dando en un campo diferente al que había manejado siempre Radio Sinaí. En cierto modo ya la FM quería desplazar a la AM, y el padre Coto, ya cuando estuve trabajando con él, me di cuenta que tuvo la oportunidad de adquirir
para la diócesis la frecuencia en FM, y como él era alguien que le gustaba siempre ir a la vanguardia en estos aspectos, la adquirió. Y la FM, los 103.9, la empezó y la gente le decía, monseñor, mire, que vea. Y él dijo, no, la radio va para la FM. Pero el FM, todo el mundo decía, eso va a ser una pérdida de tiempo porque van a morir. Las emisoras van a morir en FM. Todo era en AM, 70s. Y hasta que logró, con la ayuda de algunas personas de aquella época, don Romilio Durán, si mal no recuerdo, que era diputado en ese tiempo, lograron conseguir la frecuencia 103.9, la FM. Invirtió en un transmisor ahí tal vez no tan potente como el que se llegó a tener después, pero era un requisito para tener la frecuencia y él lo hizo. Pusieron un transmisor de 1 kilo, aquí, cerca de donde estamos en este momento, y empezaron a transmitir ya para Pérez Celedón, para Cotobruz, la zona de Puerto Jiménez en FM, gracias a Dios. Entonces Radio Sinaí también tenía su frecuencia FM, pero la de mayor presencia, la que ocupaba el sitio en los hogares de la zona, era la AM. Y él quería sacar la señal de Radio Sinaí del cantón, y efectivamente lo logró con aquel gran sueño de colocar el primer transmisor de FM en el Cerro Bellavista, ¿verdad? Lo que le decimos Cerro de la Muerte. Y pues de ahí ha venido creciendo. Y el padre Coto empezó con la señal de FM aquí en el sur, pero él la distribuyó por el país. Yo no me imagino el desarrollo y la historia del cantón de Pérez Celedón sin el aporte que ha hecho Radio Sinaí, ¿verdad? O sea, eso es un aporte invaluable, por decirlo de alguna manera. Que hubo otras emisoras también en el transcurso de esos 65 años que operaron en el cantón, sí, sabemos que hubo otras emisoras, pero y fueron temporales, ¿verdad? Radio Sinaí ha permanecido a través del tiempo. De las emisoras que uno alcanzaba de niño a escuchar allá en el pueblo, era principalmente en Radio Sinaí. Actualmente, el cantón cuenta con 3 emisoras que se han logrado posicionar como referentes. Hablamos del ya mencionado trabajo y gran aporte del Radio Sinaí, pero también de 88 Estéreo, que desde 1995 se ha ido posicionando como medio de entretenimiento e información en la zona sur del país, y que nació del amor y la visión de don Juan Vega Quirós por la radio. Por su parte, Radio Cultural de Pérez Celedón inició su trabajo en el año 2007 como emisora adscrita al Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, y desde entonces se ha esforzado por ofrecer variedad en espacios de opinión, programas deportivos, espacios musicales y religiosos, teniendo siempre como meta la cercanía con el pueblo. El cantón de Pérez Celedón es un cantón afortunado al tener medios de comunicación, y en este caso emisoras de radio, que aportan cada uno a la comunicación del cantón y al desarrollo del cantón desde su trinchera, desde su óptica, ¿verdad? Dentro de las emisoras que tenemos en el cantón, 88 Estéreo, Radio Sinaí, con una trayectoria más de 65 años, creo que va por ahí ya, Radio Cultural, que tiene 13 años. Nos encontramos a Radio 88 Estéreo siendo el medio número 1, digamos, de emisoras de radio en toda la zona sur del país, o sea, y eso es sin duda alguna muy representativo, ¿verdad? Sí, desde 1980 que mi padre funda Radio Quepos, estábamos en AM, para 1987 pasa Radio Quepos a ser FM, se hacen inversiones para ir mejorando los equipos, se hace el cambio de repetidoras al Cerro de la Muerte desde Quepos todavía en ese entonces, en 1993, y para 1995 pues ya se da el cambio donde nace 88 Estéreo, se traslada de Quepos a Pérez Celedón. Una gran cantidad de voces han dado vida a la radio generaleña. Esas voces han sido parte de las mañanas, tardes y noches de la gente. Han sido muchas veces la única compañía de un oyente. Las voces de la radio se mantienen presentes en nuestras memorias. Ya uno de niño pues recuerda en la década de los 60, en la época de los cafetales, gente muy importante en que se abriera un paso en la radio de ese entonces, ¿verdad? Como el profesor Elí Valverde, por ejemplo. Bueno, los señores Salas, los hermanos Salas, obviamente Rubio. Pero es campeón, ya no puedo. Minor, mi papá, Tony Méndez también, don Mario Méndez, hermano de Tony. Recuerdo a Gerardo Piedra, Gerardo Humberto Mena, bueno, el mismo Franklin Granados, ¿verdad? De esa época.
Ya le puedo hablar de Rafael Humberto Mino Salas, en aquel tiempo estaba él, que era una voz muy juvenil. Yo recuerdo que lo tengo muy presente, la voz de Mino Salas. En este acogedor lugar se realiza Contacto Deportivo. Oldemar Romero y Jorge Espinosa entrevistan a los expansivlavos. La iluminación es regular, pero eso no afectará a los expansivlavos, pues la costumbre de jugar en la cancha de Quebradas por las noches nos hace ver casi en las tinieblas. Recuerdo a Francisco Barbosa, con una excelente voz, tiene una muy buena voz. Recuerdo a Giovanni Arias, Antonio Guadamuz, a mi hermano Juan, que pasó por aquí también. Después Héctor Blanco, también una muy buena voz comercial. Por ejemplo, Don Maynor Romero, que tenía como unos mensajes del hospital. Buenas tardes amigas y amigos oyentes de Radio Mensajes, edición especial de los sábados. Yo hacía cabina cuando Maynor llamaba a la 1 de la tarde, y eso era esencial para un montón de personas que necesitaban escuchar ese mensaje, ¿verdad? Un gusto estar en sus receptores, en su vehículo, en la unidad de servicio público, los taxistas, en su casa, en su lugar de trabajo, en el lugar que se encuentren. Uno que recuerdo que es don Gonzalo Bosa, fue el primer locutor de Radio Sinaí. Jorge Juan Jiménez, conocido como, nosotros le decíamos Pituco. O Álvaro Arias Calderón, Juan Arrieta. Le puedo hablar de don Óscar Abarca. Que sentarse a la par de Oldemar Romero era algo icónico, un hombre conocidísimo a nivel nacional, a nivel internacional inclusive. Entonces, todo lo que me decía Rubio a mí, yo lo atesoraba. De agosto, Rubio. Gracias Henry. Aquí en Cotobrú se pasa de lo mejor, gracias a Dios y al Centro Turístico Las Huacas. Gracias, Rubio. En este contexto, emerge la figura del pionero, visionario y amante de la radio, Monseñor Álvaro Coto Orozco, quien durante 35 años en la dirección de Radio Sinaí la ubicó como baluarte de la zona sur, figura que aún sigue inspirando el desarrollo de la comunicación en Pérez Celedón. Giovanni, en las charlas anteriores hemos reflexionado acerca de la armonía en que fue creado el hombre. El padre Coto era un amante de la radio. El padre Coto siempre fue una persona, digamos, de un gran carisma, ¿verdad? Su presencia en sí irradiaba mucho respeto. Era una persona, digamos, muy disciplinada, eso sí. Es el gran pionero de la comunicación. Yo diría que no solo de Pérez Celedón, sino que a nivel país. Él siempre fue un visionario. ¿Dónde estudió radio, Monseñor Coto? En ninguna parte estudió radio, ni estudió locución, pero él era un visionario. El padre Coto, para mí, muy amigo de amigos. ¿Qué se puede aprender del padre Coto? La responsabilidad, la puntualidad. Fue el mejor patrón que he tenido en mi vida. Sí estricto, pero también en el campo de su cumplimiento. Una persona excelente, una persona honorable, honrada. Un señor en todo el sentido de la palabra, Monseñor Álvaro Coto Orozco. Aprovechemos los medios de comunicación social al máximo para hacer el bien, no el mal. La radio mezcla muchos elementos: voz, elocuencia, inventiva y una parte muy importante, los equipos técnicos para transmitir. Con el paso del tiempo, dichos equipos han evolucionado, simplificando la logística detrás de una transmisión, pero teniendo como reto mantener viva la esencia de la radio. A mí me ha tocado enfrentarme a la radio que era muy arcaica, a la radio sencilla, a la radio de una consolita con 2 tocadiscos y una grabadora de cinta abierta a lo sumo. Después vino las caseteras, y ya usamos caseteras allá en Sinaí. Bueno, yo diría que nosotros llegamos en una época de una radio muy artesanal o un poco rudimentaria, pero eso era lo que había, esa era la tecnología de punta de la época. El locutor llegaba, se sentaba y todo era manual. Tenías que poner cada uno de los comerciales que estaban en cintas, en cassette.
todavía un poquito antes, pero no me tocó, venían en cintas abiertas, esa parte sí no la viví, inclusive venían en acetatos los comerciales, los anuncios de San José. A mí me tocó poner el disco de acetato, estar muy atento, que arrancara bien, que estuviera bien atiempado, ¿verdad? Porque habían unos tocadiscos que cuando arrancaban muy pausado, entonces si ponía la canción muy pegadita, entonces el cantante iba a decir, uy. Pero esa radio que se hizo en esos años, concretamente allá en Sinaí, era una radio muy linda, porque era una radio, una locución muy pura, una radio muy directa, una radio muy franca, una radio muy conectada con el oyente. Yo todavía recuerdo que en las primeras transmisiones deportivas sí se hacía a puro cable, 300 metros de cable, ¿verdad? Telefónico, para hacer las transmisiones. Bueno, en ese tiempo imagínese usted que hacer una transmisión por teléfono, una transmisión deportiva, cuando íbamos a transmitir fútbol. Empezaba el locutor y empezábamos desde Guapiles, un ejemplo, y no sabíamos si estábamos en el aire. Tal vez ya hacía como 15 o 10 minutos había salido la transmisión del aire y nosotros seguíamos. No teníamos ni control para darnos cuenta. Y todas las transmisiones se hacían vía 500, o sea, teléfono de línea, teléfono fijo de línea. Hacíamos la conexión al equipo que andábamos y los micrófonos y vámonos. Después vino la parte ya de digitalización, ya vino la tecnología, ya vino el cambio de consolas, ya vino todo lo demás. Ya la música no va por tocadiscos y todo lo demás. Y precisamente estuve durante la transición de lo análogo a lo digital, primeramente con de los discos en acetato y cassettes, que ya un cassette cromado metálico era algo de alta tecnología en esos años. Ya después cuando salieron los mini CDs, que fue algo que hubo antes de los CDs, con una capacidad un poco más limitada y parecían más como tipo cartuchos, que era algo que se utilizó muchos años antes. Y después de los CDs hasta el momento en el que se usaban las computadoras para grabar, después hubo un salto gigante, pero gigante, que creo que fue muy importante, en donde se empezó a utilizar la computadora no solo para grabar CDs, sino para reproducir tanto música como años después hasta pauta comercial. Yo recuerdo que eran las paredes forradas de discos compactos y le pedían una canción, entonces uno tenía que ir buscar ese disco, ponerla en la lectora y resulta que algunas veces la lectora no agarraba el disco, entonces había que pasarlo a la otra. Era todo un arte, ¿verdad? En enero del 2001 se instaló la primer computadora aquí en la cabina Radio Sinaí, que la ganamos el 10 de octubre del año 2000 en el Premio Nacional Marconi que le dieron al programa Mi Pueblo Canta. Ahí inició la era digital de Radio Sinaí. En 2000, 2002 fuimos colocando más repetidoras a nivel del sur. En 2005 ya fuimos colocando otras repetidoras, mejorando equipos de sonido, mejorando el sonido, los procesamientos de audio. En el 2014 se decide hacer el cambio a radio-televisión, ¿verdad? Porque la radio ahora es multimedia. Entonces somos radio, televisión, transmitimos por audio, video y por internet también. Imagínese ahora con esto. Usted transmite con esto y tiene el monitor ahí a la par también. Se da cuenta si está fuera del aire o no. Actualmente el locutor tiene un poquito más de chance dentro de su horario de cabina o para indagar más, ¿verdad? Te metes a internet, indagas un poquito del tema, de un cantante, de dónde viene, de dónde se origina y tenés un poco más esa apertura para con el público. Por supuesto, toda esta evolución y estas herramientas han facilitado la forma, digamos, de llevar la señal o de hacer radio, que no demerita la calidad de lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para mí la esencia de la radio sigue siendo, la radio es imaginación, ¿verdad? Va de la mano de la idiosincrasia del comunicador. ¿Qué le corresponde hacer a la radio para seguir vigente en medio del avance tecnológico? Salir a la calle. El acercamiento con las personas, visitar las comunidades. Lo que tiene que hacer la radio para seguir vigente es adaptarse como tal. Yo creo que está la astucia, primero que todo, de los dueños de radio, ¿verdad? Y también lo que podás vos, repito y reitero, como individuo, aportarle realmente al medio, ¿verdad? Y también yo creo que es ventajoso porque si por ondas no llegas a ciertos lugares, por medio de la tecnología lo vas a hacer, lo vas a lograr. La radio, la ventaja es que evoluciona con la audiencia. Las emisoras tienen que ir adaptándose a eso, ir colocándose en cada una de esas redes sociales, de manera que la audiencia tal vez no está escuchando a través del medio principal, la FM,
pero que puedan escuchar programas o segmentos a través de la internet, y al final el nombre o lo que más la gente va a recordar es el nombre de la estación. La escuela, para un locutor o locutora, es la experiencia diaria en vivo frente al micrófono. De esas vivencias se desprende un método de trabajo que nos comentan a continuación. Y esto es un consejo para todos los que están comenzando, los que ya tienen años en radio, es primero que todo tenerle amor a la profesión y realmente cuando vas al micrófono estar seguro de lo que vas a decir. Que se sienta la vida dentro de la cabina para que sea transmitida al oyente. Que el oyente quiere escuchar su nombre en la radio. Parmenio Medina Pérez hablaba mucho con nosotros. Yo le tengo todavía un gran respeto a Parmenio, es uno de los grandes de la radio. Entonces a mi hermano y a mí, él se comunicaba mucho con nosotros y él nos decía, sean ustedes, la radio es acción, la radio está en la calle, no se encierren ustedes en una cápsula. La radio es apertura, la radio es comunicación, y la radio es sensibilidad. Ser muy honesto con la audiencia. Usted en la radio tiene que proyectar lo que es usted en la calle. Una vez escuché una frase que dice que uno no es indispensable. Que muchas veces uno cree que, ay, yo tengo muchos años y que no sé qué, y que no, digamos, yo mañana me tengo que ir, alguien me va a suplantar, alguien va a estar ahí en mi lugar y alguien lo va a hacer tal vez mejor. Entonces eso de no sentirse como que yo soy única, que lo que yo hago nadie lo hace, no. Uno es fácilmente reemplazable y fácilmente olvidado también, pero en lo que uno haga hay que hacerlo bien para que la gente perciba eso y uno dejar esa huella, ¿verdad? De que uno amó lo que hizo o ama lo que hizo y no sentirse único en el mundo, porque la verdad es que uno es fácilmente reemplazable. Quien trabaja en comunicación en cualquier medio debe tener respeto por la gente, por los pueblos, por la cultura y tener por lo menos el mínimo conocimiento, por ejemplo, en estudios sociales, todo lo que es la geografía, porque uno es, además de comunicador, debe ser un formador. Y lo primero que tenía que hacer uno cuando entraba a la cabina era dejar los problemas en la puerta. Eso es fundamental porque usted tiene que cambiar totalmente el switch cuando entra a una cabina de cualquier medio. Sigo insistiendo que la emisora rural necesita que a su gente se capacite, que al locutor, que a la locutora se le capacite. La radio es palabra y entonces la radio hay que darle palabra de calidad, contenido de calidad. ¿Qué es la radio para nosotros? Es mi vida, es mi casa. Y la radio es todo. Para mí la radio es todo. La radio es una pasión, es un sentimiento, es un amor. La radio es imaginación, la radio es creatividad, la radio es inmediatez. La radio ha sido mi vida, ha sido como el amor de mi vida. La radio es pasión, es aventura. Con solo el hecho de estar acá me emociono, de estar en esta estación acá pequeñita de Cultural. Bueno, definitivamente eso es una chispa que está en uno y yo me imagino, creo que no se apaga. Es un medio maravilloso. La posibilidad de poder interactuar, compartir con la gente, poder informar, se ha convertido en una parte sumamente importante de mi vida. No me veo no haciendo radio. Aún tantos años después, sigo sintiendo esa mariposita, ¿verdad? Esa sensación tan bonita cuando uno abre el micrófono, cuando uno sabe que hay muchas personas escuchándolo, que están esperando su saludo, que están esperando una palabra de aliento, no sé. Entonces poder llevar un bonito mensaje, a mí me encanta y la radio es muy, muy importante en mi vida. Para mí la radio es pasión. Yo digo que la llevo en la sangre, digo que hago radio porque me gusta, porque la radio es dinamismo. Esto se ama, esto se quiere. Se vive por la radio, se desvive por la radio. Como lo decía un anuncio de Canara, para mí la radio es todo. Me envuelve todo lo que ha sido mi vida y entonces es la que nos hace inspirarnos día a día para dar lo mejor de nosotros. Además de otra palabra importante que no debemos dejar de lado, la radio es imaginación. La radio sigue siendo un medio muy útil, muy espontáneo y que usted lo tiene siempre a la mano a cualquier hora del día.
Gracias Andrei Barrantes Barbosa en el control principal y les invitamos para que continúen escuchando radio, el primer medio de comunicación colectiva. Haz lo que puedas, con lo que tengas, en donde te encuentres. Feliz fin de semana, Dios les bendiga, gracias, buenas tardes.